Y entonces, dividiendo los 80 kilos contra la talla al cuadrado, que son 2.89 metros, tendríamos nosotros un índice de masa corporal aproximado en este paciente de 28, ¿sí? Un índice aproximado de 28, que si queremos sacar con la calculadora con exactitud sería de 27.68. Entonces, un índice de masa corporal de 27.68. Y tenemos rangos, ¿no? Tenemos rangos. Nos dice acá abajo, nos dice que los rangos, que si el índice de masa corporal está por debajo de 18.5, es una persona con bajo peso. Si está entre 18.5 y 24.9, es un índice de masa corporal normal, saludable. Entre 25 y 29.9 tiene sobrepeso, como el caso que pusimos ahorita de este paciente que pesa 80 kilos y mide 1,70, pues tiene un índice de masa corporal de 27.68, está por encima, ¿sí? Está por encima de 25, entonces tiene sobrepeso. Ahora, los índices de masa corporal ya por arriba de 30 a 34.9, ya es obesidad de primer grado. De 35 a 39.9 ya es obesidad de segundo grado. De 40 a 49.9 ya es obesidad de tercer grado. Y una persona que tenga un índice de masa corporal por arriba de 50, pues es una obesidad de cuarto grado. Pero son técnicas de medición, es decir, ya tenemos nosotros estándares, ya tenemos nosotros números, ya tenemos nosotros previamente establecidos cifras como normales en base a una fórmula, y apegándonos a esa fórmula, pues cualquiera de nosotros puede sacar su índice de masa corporal y decir si tiene bajo peso, si su peso es normal, si tiene sobrepeso, obesidad 1, 2, 3 o 4, ¿no? Como el ejemplo que pusimos ahorita. Esto también es medición. La toma de la presión arterial, les decía, lo normal es 120 la sistólica y 80 la diastólica. Si esto se mueve para arriba en el paciente, pues es un paciente hipertenso. Claro que para catalogarlo de hipertenso tiene que reunir ciertos criterios, ciertos requisitos. No es nada más que en una ocasión le salga elevada la presión arterial. Y para, si tiene menos de 120 sobre 80, podemos decir que es hipotenso. Aunque también tiene que reunir ciertos requisitos. No por una vez que le salga baja la presión ya lo vamos a etiquetar, pero ya estamos nosotros teniendo un signo de alerta porque está fuera de los parámetros normales de medición. ¿Ok? Entonces, sea la frecuencia cardíaca, sea la frecuencia respiratoria, sea la temperatura, sea el índice de masa corporal, sea la presión arterial, medimos. ¿Okay? Medimos y comparamos el dato que obtenemos en nuestro paciente contra un dato previamente establecido como normal. Y ahorita pusimos unos cuantos ejemplos, pero hay muchos otros ejemplos más en donde ya tenemos nosotros los parámetros establecidos como normales, y dependiendo del resultado que tenga el paciente, ya decimos si está bien, si está elevado o si está bajo. Bien, esos son los métodos clínicos de exploración. Son los métodos generales de exploración física. Recapitulando, la inspección,
la palpación, la percusión, la auscultación y la medición. Sin embargo, en ocasiones no podemos ser capaces de obtener un diagnóstico definitivo o un diagnóstico de certeza o de presunción con el simple hecho de interrogar o de explorar al paciente, y por lo tanto tenemos que recurrir a los métodos auxiliares. Los métodos auxiliares de la clínica pues son estudios que se realizan al paciente para complementar todo lo que nosotros logramos recabar en la clínica. ¿Sí? Es decir, no es que lo que hicimos clínicamente no sirva, por supuesto que sirve. La clínica debe ser el 80% de un avance que tengamos para el diagnóstico de un paciente en el primer nivel de atención. De hecho, los métodos auxiliares de diagnóstico los solicitamos única y exclusivamente, o debemos solicitarlos única y exclusivamente para corroborar, ¿sí? Para estar seguros de que el diagnóstico clínico que tenemos en mente es el correcto. Y dentro de estos métodos auxiliares de diagnóstico o métodos auxiliares de la clínica, pues tenemos métodos quirúrgicos en donde tenemos que practicar cirugías, tenemos métodos de laboratorio y tenemos métodos de gabinete. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Para empezar, los métodos auxiliares de laboratorio. Ustedes han oído, ¿no? Voy al laboratorio a hacerme análisis. ¿Análisis de qué? Pues puede ser análisis de sangre, puede ser análisis de expectoración, puede ser un cultivo de orina, puede ser análisis de excremento, de orina. La realidad es que se pueden hacer análisis, se pueden hacer escrutinios de diferentes sustancias o diferentes componentes de nuestro cuerpo. Por lo general, los análisis de laboratorio se realizan estudiando a través de la observación o bien utilizando reactivos. Se estudian, se escrutinian, se analizan muestras. ¿Muestras de qué? De tejidos, de líquidos corporales o de excretas. Y esto para determinar su contenido biológico y determinar si el contenido biológico es normal o no. ¿Okay? Y así pues podemos hacer nosotros análisis de laboratorio clínico o podemos hacer análisis de laboratorio de histopatología. ¿Okay? Vamos primero a hablar de los análisis de laboratorio de histopatología. Los laboratorios o los exámenes de laboratorio de histopatología es cuando sospechamos nosotros que hay una lesión sospechosa que pudiera ser cancerosa o pudiera tener cierta tendencia a volverse cancerosa y tenemos que extirpar o tenemos que recoger una muestra de ese tejido para enviarla al laboratorio de histopatología. Este es un método quirúrgico porque tenemos que invadir al paciente para obtener la muestra y que a esa muestra, una vez tratada y una vez preparada, se le realice una biopsia. Ahora, que quede claro, se le llama biopsia cuando la muestra se le toma a un tejido vivo. Biopsia viene del griego bios, que significa vida, y de oasis, que significa visión. Las biopsias se hacen cuando se obtiene tejido de un organismo vivo. ¿Okay? Y pueden ser incisionales, excisionales, por sacabocado, por punción, por absorción, por raspado, por trepanación. Pueden ser por diferentes métodos, pero siempre en un individuo vivo. ¿Okay?
porque cuando nosotros obtenemos una muestra de un tejido de un cadáver, entonces eso se llama necropsia. Dentro de las técnicas que utilizamos muchas veces para obtener tejidos y enviarlos al laboratorio de histopatología, pues no necesariamente son muestras sólidas. ¿Sí? Las muestras sólidas que mencionábamos ahorita se pueden obtener por excisión, por incisión, por los diferentes métodos que hay para obtenerlas, todos ellos métodos quirúrgicos, pero también podemos obtener muestras por punción exploradora, cuando lo que queremos nosotros analizar en el laboratorio de histopatología son líquidos. Y como nos dice aquí, la punción exploradora es un procedimiento a través de la introducción de una aguja en una cavidad o en una articulación para obtener líquido para su estudio. Cuando pinchamos el abdomen con una aguja para obtener líquido, a eso se le llama paracentesis, como estamos viendo en esta figura. Y lo hacemos por lo regular para obtener líquido peritoneal, y ese líquido peritoneal mandarlo al laboratorio de histopatología para que nos digan cuál es su contenido químico. La toracocentesis es algo semejante, pero la hacemos en el tórax. Así como en la paracentesis obtenemos a través de la introducción de una aguja, obtenemos líquido peritoneal, en la toracocentesis introducimos la aguja en el tórax para obtener líquido pleural. Líquido pleural. Tenemos la artrocentesis. En la artrocentesis igualmente introducimos una aguja para obtener líquido de las articulaciones o de alguna articulación en específico, que en la mayoría de los casos es la rodilla o es el hombro. ¿Okay? Aquí tienen ustedes la figura. Introducimos la aguja en la rodilla y obtenemos líquido, que generalmente es líquido sinovial, pero puede ser líquido inflamatorio también. Igual, tanto el líquido que se saque en una paracentesis del abdomen, en una toracocentesis del espacio pleural o de una articulación, en una artrocentesis, es líquido que tiene que ir al laboratorio de histopatología para determinar su contenido químico. La amniocentesis consiste en obtener líquido de la cavidad amniótica de una mujer embarazada. Esto se hace poco, pero se hace por lo regular después de la semana 14 de gestación. Y por lo regular, cuando se hace una amniocentesis, cuando se le extrae el líquido amniótico a una mujer embarazada, que pues representa un riesgo desde luego, pues por lo regular es para observar células amnióticas, y las células amnióticas son células del producto. Y aquí, al observar las células del producto en el amnios, pues muchas veces, por no decir que siempre, pero en la mayoría de los casos, al observar esas células se puede determinar si hay alguna alteración genética en el producto o no. Algunas mujeres se lo hacen. Yo no le veo mucho sentido, ¿no? Yo no le veo mucho sentido. Si te lo vas a hacer a las 14 semanas, generalmente tardan como un mes en darte el resultado. Te lo dan el resultado a las 18 semanas, casi a los 5 meses. Me pregunto yo si a una mujer le dicen que su niño trae un síndrome de Down por el estudio que le hicieron en la amniocentesis
¿sí? Por el escrutinio que hicieron de líquido amniótico, me pregunto yo, a las 18 semanas se lo va a sacar. Pues está de pensarse, ¿no? Pero bueno, existe la técnica de amniocentesis y consiste en sacar líquido de la cavidad amniótica. Esto obviamente en mujeres embarazadas, por lo regular después de la semana 14, que es cuando ya hay un poquito más de líquido amniótico y se puede sacar sin lesionar al producto. Todo esto desde luego guiado por ultrasonido. Todo esto tiene que ser guiado por ultrasonido para que no se vaya a ir de paso el médico que va a tomar la muestra, y pues ya en base a los resultados ya se toma una decisión. Finalmente tenemos la punción lumbar. La punción lumbar se realiza para obtener líquido cefalorraquídeo. Como lo ven aquí, la punción lumbar, pues se coloca al paciente, que puede ser un niño o un adulto. Se busca el espacio entre L3 y L4, ¿okay? Entre la tercera y la cuarta vértebra lumbar, y ahí se introduce una aguja, y esa aguja debe de llegar hasta el espacio subaracnoideo, que ustedes ya saben, por el espacio subaracnoideo es por donde circula el líquido cefalorraquídeo, y se toma una muestra. Se hace la punción lumbar entre la tercera y la cuarta, o entre la cuarta y la quinta, ya depende de quien esté haciendo el procedimiento. Estoy hablando desde luego de vértebras lumbares. Se hace el procedimiento, se introduce la aguja, y ya que llega al espacio subaracnoideo se aspira, se obtiene la muestra de líquido cefalorraquídeo y se manda al laboratorio de histopatología para su análisis y su determinación. ¿Okay? Todos estos muchachos también se pueden considerar como biopsias. ¿Por qué? Porque todo esto va al laboratorio de histopatología. Son líquidos, ¿sí? Son líquidos. En lo que hablábamos acá, generalmente son sólidos. ¿Sí? Generalmente son sólidos. Por ejemplo, si hablo yo de una biopsia incisional, pues estoy obteniendo un pedazo del órgano. ¿Sí? La biopsia incisional, tengo que abrir y obtener un pedazo, un trozo del órgano, ¿sí? que está sospechoso de tener un tumor. En la biopsia excisional tengo que extraer todo el órgano o todo el tumor. Es la diferencia entre la incisional y la excisional. En la excisional es sacar todo el órgano. En las biopsias por sacabocado, con una cucharilla filosa, como con las que sacan la nieve en cualquier sitio donde venden nieves, en la Häagen Dazs, en la Trifty, en la Dolphy, han visto ustedes las cucharas en forma de sacabocado, así, nada más que con filo en la orilla para obtener el tejido. Por punción y absorción, pues son las que les acabo de mostrar ahorita, para obtener líquido. Por raspado, pues tenemos el Papa Nicolau, ¿sí? La toma de muestras para Papa Nicolau. Y por trepanación, la trepanación consiste en hacer un agujero en el cráneo. ¿Sí? Se hace un agujero en el cráneo y a través de ese agujero se toma la muestra de encéfalo que se va a mandar a preparar para estudiar. Entonces son los diferentes métodos por los cuales podemos obtener nosotros una biopsia. Pero insisto, aquí, por lo general, en la mayoría de ellos, con excepción de la punción por absorción, aquí obtenemos muestras sólidas. Acá son muestras líquidas, pero todas ellas van al laboratorio de histopatología. Es decir, son muestras que se van a procesar, que se van a fijar, se les va a llevar a cabo todos los procedimientos típicos para colocarlos en una laminilla y poderlos observar.
¿sí? Se les va a someter a todo el manejo a la muestra para poderla procesar. En el laboratorio clínico, ¿sí? Ya no en el laboratorio de histopatología, sino en el laboratorio clínico, es donde nos hacen los análisis de líquidos corporales y excretas. Y si les digo líquido de laboratorio clínico, es como ir aquí a Lab, o ir a Salud Digna, o ir con Delia Barraza, o en el Seguro Social, o en el ISSSTE, que te toman una muestra de un líquido corporal y la analizan, ¿no? Analizan. Y puede ser un líquido corporal o bien excretas. ¿Cuáles son los líquidos corporales que con mayor frecuencia eh, se obtienen o nos sacan para su análisis? Pues en primer lugar, la sangre, ¿no? ¿Cuántos análisis, cuántos estudios se hacen a partir de la sangre? Pues un montón, un montón. Desde una simple biometría hemática hasta la búsqueda de VIH, o actualmente de moda la búsqueda de IgG o IgM contra el COVID. Hay un sinnúmero de estudios que se pueden hacer con la sangre. El líquido sinovial, que es el líquido que obtenemos de las articulaciones diartrósicas, esto se puede estudiar para determinar si está infectado, si está inflamado o si no hay células tumorales. El líquido tumoral, si tenemos nosotros un tumor en alguna parte del cuerpo, se obtiene el líquido tumoral para determinar si ese tumor es benigno o es maligno o qué características tiene. Siguiendo con los líquidos corporales, estarían las secreciones vaginales, las secreciones uretrales o las secreciones bronquiales, son líquidos corporales. El semen, ¿ok? El semen principalmente para realizar espermatobioscopías. Entonces, todos estos son líquidos corporales que pueden ser sujetos a estudios de laboratorio. Desde luego, el más importante y el que más se utiliza es la sangre, pero puede ser el líquido sinovial, el líquido de un tumor, pueden ser secreciones vaginales, ¿sí? Que tenga alguna mujer, para determinar si tiene hongos, si tiene parásitos, si tiene algún tipo de microorganismo, o bien secreciones uretrales, que pudieran ser en el hombre también, o secreciones bronquiales, el esputo, ¿no? El estudio del esputo, de las secreciones, de las flemas bronquiales, o el estudio del semen, les decía, principalmente para hacer espermatobioscopía. Y ya si hablamos de excretas, pues si hablamos de excretas, y lo voy a pintar de un color diferente, si hablamos de excretas, pues estaríamos hablando básicamente de los exámenes de orina, ya sea el examen general de orina o los cultivos de orina, y del excremento, ya sea el coproparasitoscópico o bien algunos otros estudios que se realizan en el excremento, como son los coprocultivos. Entonces, en laboratorio clínico, aquí le voy a poner laboratorio clínico, se realizan este tipo de estudios, mientras que estos que les mencioné previamente, estos son en laboratorio de histopatología. Y estos también. Finalmente, tenemos dentro de los métodos auxiliares de la clínica los estudios de gabinete. Los métodos auxiliares de gabinete. Los métodos auxiliares de gabinete nos
ayudan dándonos imágenes fijas o dinámicas, es decir, fijas que son como fotografías que no se mueven, o dinámicas en donde tenemos movimiento de las imágenes, ¿no? Aquí, en estos exámenes auxiliares de gabinete, pues está todo aquello que se traduce en la generación, en la producción de imágenes para que nosotros podamos analizarlas. Desde las más sencillas, como son los rayos X. ¿Ya? Aquí tienen ustedes una radiografía de tórax. Pudiera ser también, como es de imágenes, pudiera ser también la ultrasonografía, ¿sí? Los ultrasonidos, vaya, que conocemos, como este que está acá. Miren qué bonito, un ultrasonido en donde podemos apreciar a un bebé. Está la tomografía axial computarizada y también la tomografía axial helicoidal. ¿Sí? Vamos a dejarlo como tomografía axial computarizada, que nos muestra cortes del área que estamos nosotros revisando. ¿Sí? Hace diferentes cortes de diferente grosor y a diferentes alturas y los vamos revisando. Son estudios muy sofisticados y sumamente útiles que se pueden hacer de cualquier parte de nuestro cuerpo. Ahorita pues está muy de moda con lo del COVID, que los pacientes se hagan o se hacen tomografías axiales computarizadas de tórax con ventana pulmonar para ver el estado de los pulmones, lo cual es bueno. Lo que no es bueno es que se hagan con frecuencia, porque la cantidad de radiaciones, estos son estudios en los que se vierten radiaciones ionizantes, y las radiaciones ionizantes a la larga pueden causar perjuicios serios. Son radiaciones, ¿ok? Entonces no es bueno estarse haciendo tomografías a cada rato. Tenemos otros estudios más sofisticados, como son las resonancias magnéticas. Y aquí ya no quiso pintar, pero vamos a obligarlo, no va a hacer lo que quiera. Las resonancias magnéticas. Aquí tenemos una resonancia magnética lateral de cráneo, en donde podemos observar claramente el hemisferio derecho. Por acá está el cuerpo calloso, acá se ve al fondo un ventrículo lateral. ¿Sí? Son estudios también muy sofisticados los de resonancia magnética. Tenemos otros más sofisticados, quieren, y más dinámicos. Pues tenemos las arteriografías. Y les traigo aquí un ejemplo de, por ejemplo, vaya la redundancia, un ejemplo de lo que es una arteriografía coronaria, ¿no? Un cateterismo coronario, en donde podemos ver cómo al inyectar un medio de contraste, la arteria coronaria se llena de ese medio de contraste, y donde se atore, por ejemplo, aquí podemos observar, si aumentáramos la imagen, que hay un sitio donde hay una obstrucción. Esta es una arteriografía coronaria, pero hay arteriografías cerebrales también. Y desde luego aquí en los estudios auxiliares de gabinete entran los electrocardiogramas y los electroencefalogramas. Aquí tenemos un electrocardiograma sencillo, ¿ok? Todos estos son estudios de gabinete, son estudios que nos proporcionan imágenes, ya sea fijas o dinámicas, a través de las cuales nosotros podemos darles una interpretación, y ya junto con los auxiliares de laboratorio, ya sea de laboratorio clínico o de laboratorio de histopatología, más los datos clínicos que obtenemos en el interrogatorio y en la exploración física, nos facilitan enormemente, nos facilitan
prácticamente al 100% la posibilidad, ¿sí?, y la obligación médica de hacer un diagnóstico de precisión. Bien, entonces con esta diapositiva terminamos nosotros este tema que me parece muy interesante de métodos generales de exploración. A partir de mañana iniciaremos ya con exploración física y el primer tema que veremos de exploración física será el de toma de signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, termometría, pulsos, presión arterial. ¿Okay? Y por supuesto hablaremos de las alteraciones de los signos vitales, de la fisiopatología de esas alteraciones y de los aspectos fisiológicos de cada uno de estos signos vitales. Es decir, en termometría, bueno, ¿por qué nosotros tenemos la sangre entre 36 y 37 grados todo el tiempo, que es el parámetro normal, y por ejemplo los reptiles no? Los reptiles, si hace frío, la pueden tener a 25 grados. Y si hace calor, la pueden tener a 50 grados y no pasa nada. Y a nosotros no. A nosotros, si la temperatura se nos va por arriba de 40 grados, quién sabe cómo nos vaya. Y si se nos cae la temperatura por debajo de 35 grados, también quién sabe cómo nos vaya. Pero de eso hablaremos ya en el próximo video, que es el que va a tratar de termometría clínica y todo lo relacionado con la fisiopatología del sistema termorregulador y la fisiopatología de la fiebre, la clasificación de las fiebres, tanto cuantitativa como cualitativamente, y qué es lo que se debe de hacer cuando un paciente tiene fiebre. Por lo pronto, aquí lo dejamos. Gracias por su atención.